por su asistencia. ¿Me escuchan? Sí se Sí, escucha, doctor, ¿cierto? se le escucha. Sí, doctor. Entonces, creo que vamos a quitar esto. A ver, ante todo, buenas noches. Agradecerles por su invitación. Siempre es bueno colaborar con ustedes. Van a disculpar a veces algunas dificultades que tenemos por las actividades del día a día que tenemos, pero en esta vez vamos a tratar de dar los puntos básicos que todo estudiante tiene que saber en cuanto a estos temas tan interesantes que han tocado. Me voy a tocar hablar en los primeros 30 minutos o 45 de demencias. Y pues después vamos a tocar un poco de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso periférico. Ok. En cuanto a las demencias, chicos, bueno, lastimosamente es una enfermedad crónica, ¿sí? En donde básicamente está asociado a un factor de riesgo fundamental, que es la edad. Entonces, la gente hoy vive mucho más, por lo tanto, el factor de riesgo más importante para hablar de demencias es la edad. Se estima que en el 2050 aproximadamente, eh, la edad, los individuos de tercera edad van a aumentar por encima del 21%. Obviamente, por muchos factores que hoy en día manejamos, ¿no? La forma de vida, hay detecciones tempranas de enfermedades previas, las enfermedades crónicas están mejormente controladas. Por lo tanto, la tendencia de la población es a vivir más. Lastimosamente, el factor de riesgo que por sí viene y aparece va a ser la demencia. La demencia es una condición crónica, chicos, de instalación progresiva, ¿sí? En donde básicamente la persona, en este caso adulto, adulto mayor, va a tener una alteración en algunos ejes, más que todo, en cuanto a la atención, en la concentración, ¿sí? En lo que es la memoria o en la parte ejecutiva. Se dice que aproximadamente 9% de los adultos mayores ya tienen un diagnóstico previo de deterioro cognitivo, a lo que llamamos predemencia. Y la demencia tipo Alzheimer es la más común y la que se conoce. Podemos ver acá una tabla, básicamente, en donde por colores podemos ver que la demencia tipo Alzheimer es la que más se describe, seguido de la demencia mixta y la demencia vascular, así como la frontotemporal, que de repente por por información de los medios de comunicación, vieron que personajes de Hollywood presentó una especie de demencia frontotemporal, en donde la información estaba al pie de la mano, en donde básicamente está dentro de las enfermedades degenerativas asociadas a alteración de la memoria, en este caso de la concentración, ¿sí? Cambios de comportamiento. A todo esto se llama demencia. Pero el patrón de oro para hablar de demencia es de que este deterioro progresivo de estas facultades del adulto o del paciente no tiene que ser secundario a algo agudo. Importante, chicos, no tiene que ser secundario a algo agudo. Por ejemplo, un paciente hospitalizado de 70 años, en donde básicamente, estando hospitalizado por una neumonía, adquiere en la comunidad, el paciente progresivamente se torna confuso, agresivo, no obedece no reconoce a sus familiares. ¿Es un cuadro demencial? ¿Es una demencia que está empezando? No, porque probablemente ese cuadro que está presentando, que es un síndrome confusional agudo, está asociado al cuadro agudo que está teniendo el paciente. Para hablar de demencia, el paciente no tiene que estar sometido ni expuesto a cualquier noxa de manera aguda. Es por eso que el diagnóstico de demencia nunca se hace de manera aguda, simplemente esto es progresivo y se hace evidentemente en el contexto de una evolución o de una evaluación progresiva del paciente. Como pueden ver, el envejecimiento cerebral se va a dar. Este es un cerebro, por así decirlo, de una persona aparentemente que no tiene demencia, y este es un paciente que obviamente ha tenido cierto grado de demencia. Como pueden ver, el tamaño ya desdice mucho. Obviamente hay una atrofia cortical que se puede evidenciar sometiendo a lo que son las piezas anatómicas, y evidentemente de eso se traduce esto que es la demencia. Sí, es un deterioro progresivo de gran parte de la parte de las funciones mentales superiores,
y de las funciones mentales superiores que tiene la persona, específicamente de la memoria, de la atención, de la concentración, de las praxias, de las noxias. Entonces, estos se llaman dominios, chicos. Esto se llama dominios. Estos dominios, que son parte de las funciones mentales superiores, es eminentemente cortical, no es subcortical, cortical. ¿Sí? Lo que nos hace superiores a nosotros es lo que la corteza cerebral va a detonar y se manifiesta con las funciones mentales superiores, y dependiendo en qué área se esté desglosando o ejecutando, se va a dar. Por ejemplo, el lóbulo temporal, ¿sí? Tiene que ver mucho con la memoria, ¿sí? Ustedes saben por la presencia de lo que es el lóbulo del hipocampo, que tiene mucho con el procesamiento de información, más que todo, sobre lo que es aprender, ¿no? El hipocampo tiene que ver mucho con el aprendizaje, y en la demencia tipo Alzheimer es lo que se afecta. Por ejemplo, hay una demencia que se afecta en la parte anterior, es la demencia frontotemporal, es una demencia degenerativa progresiva, en donde los síntomas van a ser muy distintos, y a medida que vamos avanzando vamos a mencionarlo. Y hay un deterioro, una demencia vascular, por ejemplo, asociado a microinfartos cerebrales, en donde básicamente tiene estos componentes tanto de frontotemporal como afectación de lóbulos temporales. La memoria como tal, chicos, como pueden ver acá, la memoria a largo plazo que tenemos todos, está dada por la memoria explícita consciente y la memoria implícita inconsciente. Esta memoria explícita tiene dos formas, la forma episódica y la forma semántica. Cuando la memoria explícita, asociado a episodios de la vida, un dónde y un cuándo, va a comenzar a alterarse, es característico, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer. En la demencia tipo Alzheimer, que se afecta la memoria episódica, por ejemplo. Y en la demencia, por ejemplo, en la demencia frontotemporal, lo que se afecta es la memoria semántica. ¿Cómo evalúo la memoria semántica? Si ustedes, ahorita les pregunto, chicos, ¿se acuerdan en qué momento, en qué momento ustedes aprendieron que lo que tienen frente a ustedes era una laptop, una computadora, o como estén recibiendo la información? No se acuerdan, simplemente saben el concepto, que es una laptop, que es una computadora, que es un lapicero, que es una corbata. La parte conceptual tiene que ver mucho con la memoria semántica. No saben en qué momento lo aprendieron, pero lo saben. Son conceptos básicos. Esto se va afectando en la demencia frontotemporal. Ambas demencias, por así decirlo, tienen afectación en el neocórtex, el hipocampo y la parte del diencéfalo, por ejemplo, clínicamente hablando. Y la memoria implícita inconsciente, bueno, está asociado al procesamiento de información, que es donde están los ganglios basales. Acá se afecta básicamente, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, tiene afectación principalmente en esta área, ¿no? En la que la memoria implícita preparada, por así decirlo, tiene que ver con la corteza frontal, está afectado en los pacientes con depresión y ansiedad. Hay una situación que se llama pseudodemencia depresiva, por ejemplo, en donde básicamente está afectado esta porción. ¿Y dónde está afectada? En la parte frontal, por ejemplo. ¿Sí? Hay una memoria aprendida, cerebelosa, también está afectada en los pacientes con Huntington, enfermedades degenerativas. Y obviamente las vías reflejas no tienen que ver mucho. Las vías reflejas están asociadas básicamente a los circuitos ya aprendidos, memoria más secretamente aprendida, la memoria motora, manejar una bicicleta, manejar un auto, ¿no? Donde obviamente no te vas a olvidar si una vez lo aprendes, pero si tienes Alzheimer o si tienes demencia frontotemporal, quizá estos puedan también afectarse. Pero para términos generales, hablando de memoria, que es la parte, es una de las funciones mentales superiores, en donde de las múltiples formas de demencia, en la demencia, la más conocida, tipo Alzheimer, está afectada la memoria episódica. Ese mensaje les quiero dar. La demencia, chicos, es un síndrome de naturaleza crónica, progresivo, ¿sí? Asociado a deterioro cognitivo. ¿Qué es deterioro cognitivo? Es perder, ¿sí? La función de memoria, atención, concentración, ¿sí? Acompañado de cambios en la personalidad y en la conducta. La OMS determina básicamente que es una enfermedad cerebral, generalmente de características de naturaleza progresiva y crónica, en donde define básicamente que hay un déficit de las funciones corticales superiores, como yo les iba diciendo, funciones mentales superiores, y que repercuten en la actividad cotidiana del enfermo. Dato importante, chicos, un paciente, para hablar de demencia, para empezar, tiene que tener afectación de las funciones mentales superiores, principalmente de la memoria, de la atención, de la concentración. A esto se llaman dominios. Depende de qué dominio se afecta, puede tirar más a un tipo o otro tipo de demencia. ¿Correcto?
Pero el patrón de oro, obviamente, es la progresión, que no haya un evento secundario que lo esté generando agudamente, una infección, una afectación del medio interno o un cáncer que esté deteriorando dramáticamente ese paciente, o sea, nada, ¿no? Y que esto repercute en la actividad cotidiana del enfermo. Patrón de oro para hablar de demencia. Puede tener un paciente afectación de la memoria, afectación de la atención, afectación de la concentración, pero de repente no está afectado la actividad cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que sea dependiente. Todo paciente con demencia tiene afectación de los dominios y también tiene que ver mucho, mucho, que es el paciente es dependiente. ¿Sí? Los criterios de la DSM-4, ya viene la DSM-5, ¿sí? Obviamente hablaban de la alteración de la memoria como síntoma principal y la esfera cognitiva como el síntoma clave. Hay criterios, los criterios básicamente para hablar de demencia, en donde obviamente acá hay varios patrones, chicos, en cuanto a términos, ¿sí? Básicamente, hablamos del deterioro cognitivo leve, ¿sí? En donde básicamente hay cambios mínimos, el paciente no es dependiente, es totalmente independiente, ¿sí? Y obviamente son cambios cognitivos detectables, ¿sí? Y cambios neuropsicológicos. Y obviamente con preservación de la actividad diaria, esto es lo que lo diferencia, ¿sí? Hay un deterioro cognitivo amnésico, el paciente tiende a olvidar algunas partes, por así decirlo, y no amnésico, la parte conductual, ¿sí? De un solo dominio, por ejemplo, atención, y de múltiples dominios, atención y concentración y memoria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, había una situación que les iba contando, la pseudodemencia depresiva es muy frecuente, donde obviamente este es característico en pacientes que tienen un componente depresivo y que puede simular una demencia. Doctor, ¿cómo lo diferencio? Obviamente este paciente tiene características de depresión, no está secundario a algo más, es independiente, inmediatamente manejas el evento depresivo y el paciente comienza a mejorar, ¿sí? Revertir parcialmente o total el tratamiento correcto. Obviamente, en la demencia, chicos, el tratamiento es irreversible. Yo le doy un medicamento al paciente, no le doy para que mejore y regrese a su estado basal. Simplemente le doy el medicamento para que detenga el deterioro progresivo de la enfermedad. En este caso, en la pseudodemencia depresiva, el paciente toma antidepresivos y regresa normalmente a su estado basal. Obviamente, una forma de darse cuenta que no cumple los criterios completos de demencia como tal. El delirium es un estado agudo, obviamente, brusco, aparatoso, en donde se altera reversible, donde se afecta la atención y la percepción. Normalmente se presenta en la noche, ¿sí? Y en pacientes hospitalizados, ¿sí? Las fluctuaciones es el patrón que le da en el comportamiento. El paciente no duerme de noche, está agitado, ve cosas, se quita y se agita viendo cosas, viendo de repente arañas, viendo el techo que se mueve, ese tipo de cosas, y obviamente y en la mañana comienza a dormir. Hay alteración del ciclo sueño-vigilia. Hay una situación que obviamente que está dentro de los cuadros demenciales, que se llama la demencia rápidamente progresiva. Es un deterioro progresivo, como se les dice. Todo cuadro demencial, todo cuadro demencial, normalmente siempre es por encima de los 6 meses, en términos generales y fáciles de entender. Normalmente, cuando este patrón es menos de este periodo, se llama demencia rápidamente progresiva y obviamente obedece a algunas situaciones como lo que es la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Y es una situación muy específica donde el diferencial para hablar de demencia rápidamente progresiva definitivamente no es común, ¿no? Si hay quien normalmente con un paciente se deteriora rápidamente, normalmente secundario a una nopsa, una infección o algo que lo está generando, pero para que hablar de este patrón, obviamente no tendría que tener una condición, un desencadenante, un evento estresante, ¿no? Y tendrías que descartar cualquier otra situación que esté generando todo esto. Hay una clasificación, pueden ser las demencias en este tipo corticales, subcorticales, ¿sí? Las corticales tienen que ver mucho con lo que es afasia, apraxias, agnosias, amnesias. Estos son funciones mentales superiores, ¿sí? Afasia, alteración del lenguaje. Apraxia es una dificultad para ver o una vez aprendido, por ejemplo, a peinarse, aprendido a manejar algo, después haber aprendido de repente a limpiar yo qué sé,
un plato, por así decirlo, el paciente progresivamente comienza a perder estas actitudes sin tener déficit motor. ¿Sí? La agnosia, dificultad para reconocer algunas estructuras, puede no reconocer a personas, y la amnesia para completamente no reconocer nombres más que todo, ¿sí? Las demencias subcorticales normalmente son alteraciones motoras que presenta la persona, ¿sí? Y asociado a alteraciones cognitivas. Es un patrón típico en pacientes que tienen demencia ya progresiva por encima del quinto, sexto, séptimo año, en donde básicamente el paciente tiene rigidez, espasticidad en el curso, dependiendo del patrón que tenga, si es una demencia tipo Alzheimer, frontotemporal o una demencia vascular, ¿no? La demencia, como se había dicho, tiene múltiples causas, ¿sí? Dentro de ellos, habíamos dicho que la demencia normalmente está afectado varios dominios, ¿sí? Dentro de ellos es la memoria, ¿correcto? La memoria, dificultad para recordar, eh, sin alteración del aprendizaje, obviamente, y la demencia, en este caso cortical, el aprendizaje está alterado. A esto se refiere en donde el paciente con demencia, normalmente, no demencia, puede tener alteración de la memoria, del lenguaje, de la conducta o funciones ejecutivas. Normalmente, en la demencia tipo Alzheimer, la memoria es la que primeramente se afecta. ¿Sí? La memoria primeramente se afecta. Hay múltiples clasificaciones. En cuanto a lo que es parte de lo que es la forma progresiva de las demencias en sí, por ejemplo, las demencias tipo Alzheimer, ¿sí? Se cataloga como una demencia cortical, ¿no? Una demencia cortical en donde básicamente hay alteraciones de funciones mentales superiores, principalmente de la memoria, ¿no? Puede haber alteraciones focales. En las demencias frontotemporales, ¿sí? Normalmente, sí, hay alteraciones de la memoria, sí, de la memoria específicamente, de la memoria semántica, así empieza, porque pues sí progresa y cambios de comportamiento, pero sí progresa. Esto puede, al final de cuentas, la demencia tipo Alzheimer, la demencia frontotemporal, al cuarto, quinto, sexto año, donde obviamente no se pueden llegar a reconocer cuando estos están muy avanzados. A esto se refiere esto, sí, básicamente. En cuanto les había dicho que las demencias, el factor más importante es la edad, ¿sí? La edad es el factor de riesgo más importante para hablar de demencias, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Se dan de inicio tardío, obviamente hay de inicio temprano, es situaciones muy complejas, ¿sí? Se puede ver mayor deterioro cognitivo y es predominio del sexo masculino. La edad de presentación normalmente por encima de 60 años y la esperanza de vida después de un diagnóstico adecuado de demencia es aproximadamente 10 años. Los mayores de 90 años, normalmente por cada 3 mayores, uno ya tiene una demencia tipo Alzheimer declarada, ¿correcto? Declarada. La esperanza de vida normalmente es 8,5 años desde el diagnóstico, pero estos pacientes no fallecen por demencia, fallecen por otras complicaciones asociadas a la edad o a cuidados que estos pacientes demandan. Un paciente con demencia, normalmente, sí, hemos dicho que estas demencias o la demencia como tal es una enfermedad crónica, progresiva, sí, de inicio insidioso, con los síntomas que se van a presentar a partir del sexto mes en adelante. Antes de esto es difícil hablar de demencia, pero hay factores que tiene el paciente y van a precipitar o van a hacer de que la enfermedad se vaya deteriorando. Por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión es el factor de riesgo vascular más importante que va a predisponer, por ejemplo, infarto cerebral, enfermedad de pequeños vasos, ¿no? Infarto cardíaco. Y todas estas situaciones hacen que un paciente, si está predispuesto genéticamente, va a hacer que aparezca más rápidamente el proceso de la enfermedad. Igual la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad, repito, crónica también, en donde si el paciente que no tenía rasgos de demencia, pero tiene genéticamente está predispuesto a esto, definitivamente va a hacer que aparezca más rápidamente la demencia. La dislipidemia, lo mismo, la obesidad, síndrome metabólico, el tabaquismo y el gen APO. También se ha visto que estos pacientes, hoy en día se hace dosaje de esto para ver el riesgo, la predisposición de enfermedades metabólicas. Todos estos factores que son secundarios
¿no? Obviamente, van a precipitar, si el paciente no lo tenía o no tiene manifestaciones de demencia, pueden hacer que aparezca. Doctor, el paciente se hospitalizó por una infección urinaria, ¿no? Un paciente de 75 años no tenía, era independiente, hacía sus cosas, pero después de eso, de la hospitalización, el paciente ya necesita que le pongan pañales, no hace caso, alteración del sueño ciclovigilia, y esto persiste por más de 6 meses y se torna confuso por momentos. Después de 6 meses, si persistiera el cuadro, definitivamente este cuadro, y si el paciente es hipertenso y es diabético y durante la hospitalización estos factores han estado de repente, tenía hipertensión durante muchos días, la diabetes también se descontroló, estos factores hacen que si tenía genéticamente predisposición a tener demencia, eh, o de manera esporádica, hacen que básicamente aparezca como tal. La etiopatogenia. A ver, si supiéramos ahora, en el siglo XXI, 2024, dónde está la afectación en la demencia, definitivamente ya se hubiera intervenido y obviamente que el avance de la enfermedad ya se hubiera de repente manejado. Lo que se maneja son hipótesis en cuanto al cerebro, cuando el cerebro envejece. No es algo determinante, pero sí se ha visto que los pacientes con demencia, por ejemplo, hay alteración en el plegamiento de las proteínas, ¿sí? Hay una acumulación de proteínas alteradas, acumulación o agregados proteicos alterados, que son homopolímeros, depósitos insolubles que normalmente a través del sistema linfático se podría manejar, así como el amiloide, el beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares que se van a acumular y los efectos tóxicos directos sobre la neurona y sobre las células gliales. O sea, el acúmulo de beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares se dice que predisponen en los pacientes con demencia, que han tenido diagnóstico de demencia y que se han visto cortes anatómicos, se ha visto que básicamente todos ellos comparten estas estructuras. Pero chicos, les voy diciendo que el pacientes que no tienen tampoco demencia y tienen un deterioro cognitivo sin rasgos de demencia, también pueden tener beta-amiloide y óvulos neurofibrilares, pero en menor cantidad. En menor cantidad. Este es el patrón de oro, básicamente, de la presencia de óvulos neurofibrilares y beta-amiloide en la enfermedad tipo Alzheimer, por ejemplo. También, ¿cuál es la otra etiopatogenia que se maneja? La fisiopatología, que hay una pérdida neuronal progresiva, ¿sí? A eso se llama denervación central progresiva, que es un término nuevo que se está aplicando, en donde hay alteración en la amígdala, los núcleos basales de Mede, Nocus Ceruleus y los núcleos de Rafe. Como ustedes saben, estas estructuras son parte del neoestriado y en la parte interna, ¿no? La función límbica. Todo esto son la base del funcionamiento de la información hacia la parte cortical y esto estaría alterado en nuestros pacientes. Por lo tanto, se dice que hay una disfunción mitocondrial progresiva y esto hace que la demencia como tal se comience a manifestar. Pero, ¿qué sucede? Normalmente cuando el paciente ya tiene signos de deterioro cognitivo con rasgos de demencia, el paciente no tiene alteraciones en la memoria semántica, en la memoria episódica, dependiendo de lo que estemos encontrando, el paciente normalmente tiene entre 5 a 6 años de enfermedad. Es por eso que, chicos, hoy en día no existe un medicamento, no existe un medicamento que detenga este proceso porque 5 o 6 años ya se manifestó, ya estuvo en proceso de acumulación de beta-amiloide y proteínas, obviamente de todas esas estructuras, de todo este circuito de disfunción mitocondrial, al final de cuentas, hay una alteración básicamente en el cerebro, así como todo el cuerpo, chicos, tenemos sistema linfático, se comienza a limpiar el cerebro también atrae un sistema linfático, que es una información nueva, hace 2 años, 3 años, es una información que antes no se conocía y se dice que también una alteración en este sistema, que obviamente que estas proteínas alteradas, en vez de eliminarse, se comienzan a acumular y obviamente deteriora o hace que aparezca la enfermedad. Pero llama poderosamente la atención que en pacientes que no tienen también diagnóstico de Alzheimer, esto también se presenta. Entonces, no es algo directamente que se proponga como tal, pero obviamente hay más acumulación en los pacientes que tienen Alzheimer o de una demencia tipo Alzheimer que en los pacientes que no lo tienen, así como la demencia frontotemporal, lo mismo, ¿sí? Repito, más que todo se puede manejar como una disfunción mitocondrial generalizada.
algo que lo detenga, genéticamente están predispuestos, no, chicos, es una enfermedad multifactorial en donde básicamente suele ser esporádico, ¿qué quiere decir? Que aparece de un momento a otro, ¿correcto? Por ejemplo, chicos, bien, miren acá, ¿sí? Este depósito de proteínas, ¿no? En la enfermedad tipo Alzheimer, los depósitos, pues, como decía, es de beta amiloide y de las proteínas tau, que son los tobillos neurofibrilares. En Parkinson, si bien es cierto, no tiene que ver nada con olvidos, pero en un grado avanzado de la enfermedad, el paciente se olvida, por si acaso. Parkinson, al cuarto, quinto, sexto año, el paciente con Parkinson también tiene olvidos y también tiene rasgos de demencia asociado al Parkinson. Y la proteína que se acumula es la alfa-sinucleína. Repito, y también hay pacientes con Alzheimer que también tienen acumulación de alfa-sinucleína, pero no hacen Parkinson, pero sí, definitivamente esta proteína alterada se queda acumulada. Así con la demencia frontotemporal, la que se acumula predominantemente es la proteína tau, ¿sí? Los ovillos neurofibrilares. Entonces, hay una diferencia entre la demencia tipo Alzheimer, fisiopatológicamente hablando, así como la demencia frontotemporal, aparte de la forma clínica, que obviamente la demencia tipo Alzheimer, la presentación es eminentemente amnésica, por ejemplo, en donde hay una alteración de ¿qué? De la memoria semántica, perdón, la memoria episódica. Principalmente se trata de la memoria episódica. Después pueden alterarse múltiples estos dominios, pero acá principalmente la memoria episódica. ¿Sí? Y en la demencia frontotemporal les había dicho que es la demencia la memoria semántica se altera. Correcto en términos fáciles de entender, pero fisiopatológicamente hablando, también se ha visto que los pacientes con enfermedad de Alzheimer se acumula beta-amiloide y proteína tau, principalmente beta-amiloide, pero en los pacientes con demencia frontotemporal, la acumulación es principalmente de la proteína tau, ¿sí? En la demencia semántica hay proteínas de DP43 y otras, así como la tau y la alfa-sinucleína, que también se ha visto. Entonces, obviamente, como no hay un predominio, no se le pone como tal, ¿correcto? Y acuérdense que las proteínas tau no solamente provocan demencia tipo Alzheimer, sino también tienen alteración de síndromes parkinsonianos, ¿sí? Como por ejemplo la parálisis supranuclear progresiva, lo que es la degeneración corticobasal, que son manifestaciones son síndromes que simulan Parkinson, pero que no obedecen a una patología netamente Parkinson. Repito, chicos, como pueden ver, estas proteínas de acá, estas se acumulan permanentemente en la glía, que son el soporte de las neuronas, y esto genera una oxidación, una disfunción mitocondrial permanente, y eso genera la aparición de la enfermedad. Así de simple. No hay otra explicación para esto. En el siglo XXI se siguen manejando más hipótesis, pueden ver formas más tempranas de diagnosticar, pero lastimosamente una vez hecho el diagnóstico, mínimo tiene 5 años de enfermedad del paciente. Los criterios de sospecha ya les había dicho que los olvidos en fases avanzadas, la memoria se altera, la afectación de la memoria episódica, principalmente en la enfermedad de perdón, la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Eh, el lenguaje se puede alterar, hay alteraciones en la parte ejecutiva, en el planeamiento, ¿no? Le dices al paciente que comience a ver qué hizo en la mañana, no, a veces no, tiene dificultad para contarte qué hizo en la mañana, o de repente cómo va a ser para de repente sacar o lavar la licuadora, o no destapar la tapa, sacar el motor, esas cosas que tienen que ver con planeamiento y ejecución, no lo pueden hacer. Las alteraciones visoespaciales son fundamentales porque hay desorientación del espacio, dificultad para el reconocimiento de objetos, caras y personas y pérdida de capacidad de cálculo y la distancia. Y gran parte de estos pacientes, por favor, tienen alteración del sueño y principal del sueño REM, a lo que se llaman sueños vividos o alteración del comportamiento del sueño. ¿Sí? Y esto es típico de los pacientes que tienen demencia, ¿sí? Por acumulación de alfa-sinucleína. Normalmente, gran parte de los pacientes con Parkinson, por no decir un 60-70%, en los síntomas que están manifestando estos pacientes, tienen sueños vividos. ¿A qué se refiere? Mientras están durmiendo, el paciente siente que está corriendo, golpea, grita muchas veces, ¿sí? Y normalmente ya duermen solos porque obviamente la pareja ya no lo soporta y es por eso que estos pacientes se han caído de la cama, se han golpeado con el velador. Dense cuenta que hasta ahorita no he hablado de imágenes, he hablado de una evaluación netamente en base a los signos y síntomas que tiene el paciente, en base a olvidos,
¿sí? En base a ese tipo de cosas, porque la evaluación en el 80% es clínico, chicos. La resonancia magnética, que después vamos a mencionar un poco, no te va a dar el diagnóstico absolutamente de nada. Básicamente tú tienes que ver que el paciente no tenga otra condición más que el olvido o el dominio que esté presentando con todos los criterios que hemos mencionado y que no tenga de repente un tumor cerebral, que no tenga pues múltiples infartos para hablar de otra cosa. Definitivamente eso tiene que ser primario, netamente que no esté asociado a algo más. Eh, Se usa los criterios, obviamente se usa el Mini-Mental Test, sí, o el Folstein, pero tiene muchas dificultades para usarlo, ¿sí? Hoy en día se usa eso, hoy en día se sigue usando, ¿sí? El puntaje mayor, obviamente, tienes por encima de 24, ¿sí? Pero el Mini-Mental Test, lastimosamente, tiene limitaciones, pero es lo que sí se sigue usando para valorar deterioro cognitivo, ¿sí? Leve, moderado, severo. ¿Sí? Y evidentemente tienen que ver que el paciente, ¿a qué limitaciones tiene? Bueno, se usa para pacientes letrados, por ejemplo, ¿no? No es bueno para pacientes que no tengan esa condición, ¿sí? Es una de las formas de sospecha de todo paciente que olvida. Se ajusta el corte por nivel educativo, ¿sí? Se disminuye la sensibilidad ante el nivel cognitivo alto, obviamente. La especificidad según el nivel cognitivo bajo, o sea, es más sensible si el paciente tiene mayor estudio y es menos específico si el nivel tiene nivel cognitivo bajo, por ejemplo. No se aplican analfabetos, hay ausencia de evaluación de recuerdos, facilitando por claves y funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir? Que básicamente, definitivamente el nivel de escolaridad, esto es lo que va a limitar mucho el uso del Folstein que tiene buena sensibilidad, pero tiene poca especificidad cuando el nivel definitivamente es poco letrado el paciente, ¿no? Definitivamente hoy en día ya se han hecho escalas modificables, ¿sí? Se han acomodado escalas para pacientes obviamente no letrados. Ahí está el Montreal Cognitive Assessment Test, que es el MoCA, que es el que también se usa, es el más usado. El test de reloj, el Memory Impairment Screening, el MIS se usa también mucho en Canadá. El MiniCoG refiere, o sea, todos son escalas, chicos, para valorar deterioro cognitivo. No te hacen el diagnóstico de demencia. El diagnóstico de demencia lo hace el clínico previa evaluación con estos los criterios de sospecha, ¿sí? Con estos escalas, obviamente. Esta escala solamente te dice que tiene deterioro cognitivo y obviamente que tiene sospecha alta, baja o moderada. Según todo lo que tengas en tu evaluación, irás a saber si tiene criterios o no. Definitivamente tiene que hacer una analítica de que nada de lo que esté presentando el paciente deterioro o entorpezca su valoración. Les había dicho, no puedes hablar de demencia cuando el paciente esté hospitalizado, tenga una infección crónica grave, tenga un cáncer, tenga un tumor, tenga un síndrome mielodisplásico, nada de eso. No puedes hablar de demencia cuando el paciente está sometido a un evento agudo. Es por eso que le pides glucosa, TSH, el hipotiroidismo simula bastante, bastante demencia, chicos. El TSH que en invierno los pacientes con hipotiroidismo desbordan, ¿no? Las guardias de hospitalización, de emergencia, perdón, porque se descompensan. Vienen pues con somnolencia, no responden, no quieren comer y piensan que obviamente algo les pasa. Evidentemente, es el hipotiroidismo, simula mucho deterioro o mucha demencia hoy en día. Tiene el paciente que ver cómo está el calcio, el medio interno. Algo que sí hay que tener muy en cuenta, chicos, de todo esto que les he mencionado, vitamina B12. Algo sucede que hasta hace 10 15 años la falta de vitamina B12 no era si bien de repente ha sido frecuente, solamente que no lo hemos pensado, pero hoy en día a partir de 10 años en adelante, la falta de vitamina B12 es un factor que simula y es parte de las demencias o de los deterioros cognitivos, de las demencias reversibles, por así decirlo. Desde el punto de vista que hablemos de demencia, la demencia es irreversible, ¿correcto? Pero hoy en día vemos que si un paciente tiene falta de vitamina B12, se puede precipitar, obviamente, un deterioro cognitivo y se puede ver. Le repones B12 y el paciente mejora, pero no en la totalidad de sus funciones. Y obviamente en pacientes hospitalizados, crónicos, obviamente el VIH como tal en términos avanzados genera deterioro cognitivo, ¿sí?
Y la sífilis como tal, la sífilis terciaria también genera en la parte infecciosa, pero en pacientes que están hospitalizados, que tienen comorbilidades como tal, ¿no? A ver, en neuroimágenes, la tomografía por emisión de positrones con fluoroscopía y dexiglucosa definitivamente se usa para, con más precisión para ver de manera los hipocampos. El SPECT también se usa, la resonancia funcional y la espectroscopía también, pero ninguno, chicos, se ha mostrado que muestra una sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico preciso de demencia. Repito, tomas todos estos exámenes para descartar que no hay infarto cerebral, que no hay una condición que esté deteriorando al paciente como tal. ¿Sí? Acá había mencionado que el PET y el SPECT pueden hacer el diagnóstico precoz, sí, en algunos casos, pero obviamente tiene una sensibilidad más o menos al 60%, pero con una especificidad bajísima al final de cuentas, ¿sí? Y puede ayudar básicamente en diferenciar, mira, la diferencia clínica en enfermedad tipo Alzheimer y frontotemporal, eso lo hacen durante una evaluación clínica, ¿sí? Imágenes difícilmente, bueno, usar imágenes para diferenciar esto ya sería una canallada, pero igual, chicos, tienen que saber que sí existe el PET y el SPECT puede diferenciarte una demencia tipo Alzheimer de una demencia frontotemporal. ¿En qué situaciones? Acá pueden ver algunos ejemplos, obviamente, en la demencia tipo vascular, la demencia tipo Alzheimer, la Korsakoff-Lewy, en todos ellos se puede tomar imágenes. Pero solamente en uno, chicos, en una situación es importante la resonancia magnética, por ejemplo. ¿Sí? En la demencia, en la enfermedad por Krauser-Jakob. En la resonancia magnética se va a ver una restricción de la difusión en los ganglios basales y en regiones corticales. Y se va a evidenciar una atrofia rápidamente progresiva en estas zonas. Entonces, en la enfermedad por Krauser-Jakob o por las vacas locas, por así decirlo, una demencia rápidamente progresiva, es la única situación, pregunta, la única situación, por así decirlo, de los síndromes demenciales en donde básicamente las imágenes van a dar un diagnóstico, por así decirlo, diferencial. Les había dicho, en la enfermedad de Alzheimer, las fases iniciales por pérdida difusa del volumen cortical se va a ver, en los lóbulos temporales mediales se van a alterar, el hipocampo se va a ver alteración de la circunvolución parahipocampal, netamente es un tema netamente visual, chicos, ¿sí? Como pueden ver acá, es una tomografía sin rasgos, y acá pueden ver alteración, se ve el valle silviano, obviamente hay atrofia cortical bien marcada. ¿Cómo se nota esto? Obviamente por los espacios que se notan acá, el valle silviano se ve muy claramente, la cisterna ambiens posterior y la cisterna magna y la cisterna ambiens se puede ver mucho más marcado, la perimis encefálica y la del cuadrigeminal también se pueden ver acá. Acá ven el Mickey, ya, lo que está delante, ¿sí? La cisterna interhemisférica, ¿sí? Acá atrás es la cisterna cuadrigeminal. Esto en los pacientes con atrofia subcortical asociado a olvidos y todo eso, puede ser un dato que te puede deteriorar o te puede indicar que hay signos de envejecimiento asociado a un Alzheimer. Pero repito, si esto lo veo y el paciente no tiene características no te hace el diagnóstico de nada, solamente te orienta, te obedece y te ajusta a que lo que estás viendo al paciente te puede estar básicamente esto reforzando, ¿no? Pero no te hace el diagnóstico de. Sí, acá pueden ver bastante atrofia cerebral, sí, se ve el valle siliano muy marcado, sí. Algo que sí es precoz y pueden ver acá, los cuernos de los temporales normalmente no se tendrían que ver en estos cortes, acá pueden aparecer, se pueden ver los cuernos lóbulos temporales, ¿no? Los cuernos posteriores más que todo. Sí, hay un ensanchamiento del cuarto ventrículo y a esto se llama básicamente lo que es atrofia subcortical en grados avanzados de la enfermedad, ¿correcto? Acá les había dicho, la enfermedad de Korsakoff fue una demencia rápidamente progresiva. El diagnóstico se hace por biopsia, pregunta, básicamente la única situación que se hace por biopsia, ¿sí? La resonancia se ha convertido en la técnica de elección para el diagnóstico de enfermedad de Korsakoff. Es la única condición demencial, por así decirlo, en donde básicamente el paciente se puede diagnosticar de esa manera, ¿no? Pueden ver acá, se pueden ver ¿no? Hiperseñales a nivel del cabeza del núcleo caudado, los núcleos de la base bien marcados de manera bilateral, ¿correcto? Esa es característica de la enfermedad de Korsakoff, demencia rápidamente progresiva.
¿sí? Y el tratamiento, obviamente, chicos, el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, tienes que tratar, ¿sí? En la enfermedad tipo Alzheimer, ¿sí? En la enfermedad tipo Alzheimer, obviamente, la memantina, en grados leves y moderados es bueno iniciar, la ribastigmina, galantamina, lo mismo, ¿sí? Y obviamente en pacientes que tienen alteración tipo demencia vascular, por así mencionar lo que son secundarios, ya dar antiagregación o prevención secundaria. Eh, el tema no era básicamente de terapéutica, pero por así mencionarles, demencia, se manejan los síntomas, y en grados iniciales de la enfermedad podemos usar estos modificadores que son la ribastigmina, la galantamina, la memantina, ¿sí? Que tiene que ver mucho con los receptores N-metilespartato, básicamente, pero en etapas tempranas. En etapas avanzadas no se debe usar casi nada porque básicamente la enfermedad se maneja de manera sintomática. Sintomática. Ok, preguntas. Buenas noches, doctor. Justo tenemos unas preguntas en el chat. ¿Desea que lo lea o usted los puede revisar de forma personal? Están en el chat general Lo estoy de la viendo ya. clase. Ok. Dicen, a ver, es muy común parálisis de TOT. A ver, debe ser más abajo. Mm, acá. A ver, acá hay una. Doctor Villavicencio, la demencia es el síndrome de Hacking-Adams. ¿Podría ser reversible? Ok. El Hacking-Adams o lo que es la hidrocefalia normotensiva. ¿Me escuchan, cierto? Ok. Acá César López dice, la demencia en el síndrome de Hacking-Adams podría ser reversible. A ver, para empezar, demencia, hablamos de demencia cuando no es secundario algo. El paciente con demencia, que tiene olvidos, cambio de comportamiento, dependiendo en qué dominio esté afectado, ¿sí? Tiene esa condición propia del cerebro, pero no tiene que ser, no tiene que estar con hidrocefalia, no tiene que estar con un tumor, no tiene que estar con infartos cerebrales múltiples, o sea, nada de eso. Y el paciente con Hacking-Adams, como su nombre mismo lo dice, es una hidrocefalia normotensiva. Esta es una condición que tiene, hasta ahorita tiene 14 hipótesis, hasta donde yo he leído que es hace más o menos un año, ¿sí? Tiene 14 hipótesis, pero en donde básicamente el paciente tiene una hidrocefalia a presión normal. Por lo tanto, se le coloca la válvula a presión normal o a presión baja y el paciente, los síntomas de olvidos comienza a mejorar. El paciente con Hacking-Adams tiene normalmente apraxia a la marcha, tiene, tiene dificultad, obviamente tiene un síndrome demencial, olvidos, principalmente de la atención, más no de la memoria episódica, sino atencional, que obviamente simula una olvidos y obviamente todo esto mejora cuando le pones la válvula. En Hacking-Adams, chicos, es una hidrocefalia no protegida, le pones la válvula y al cuarto, quinto, sexto mes el paciente puede estar con menos olvidos, la marcha mejora, o sea, definitivamente esto es reversible, definitivamente sí, sí es reversible, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la educación? A ver, Giancarlo Chose, ¿cuál es el papel de la educación? ¿Cuál es el papel de la educación a nivel socioeconómico como factor de riesgo del desarrollo de la demencia? Muy buena pregunta, Giancarlos. Sí, se ha visto en los estudios de hace básicamente 4 o 5 años atrás que las poblaciones con buena educación, o sea, educarnos, el nivel socioeconómico alto y el alto nivel educativo protege el cerebro de los estados de demencia, definitivamente. Les había dicho que las funciones mentales superiores, memoria, praxias, noxias, entonces, principalmente la memoria, la atención y la concentración, en una persona altamente preparada, hay una situación que se llama reserva cognitiva. Eso mejora. Por lo tanto, el nivel socioeconómico y el nivel educativo alto sería un factor protector para lo que es el desarrollo de demencia. Así, Giancarlo, muy buena pregunta. Y se sigue estudiando. Definitivamente se sigue estudiando porque en sociedades donde obviamente hay nivel educativo alto, eh, hay poca incidencia de demencia, salvo que sea un tema netamente genético, ese tipo de cosas. Y el nivel socioeconómico bajo también, obviamente, aumenta el riesgo de demencias.
porque también no te cuidas, no haces prevención secundaria y muchas cosas. Muy buena pregunta, de verdad. A ver, ¿qué más? ¿Cómo podemos diferenciar los olvidos ocasionales o quizá propios del envejecimiento ocasionales en pacientes mayores de 60 años de los posibles demencia o alteración degenerativa? Muy buena pregunta. A ver, eh, principalmente, repito, los olvidos ocasionales se llaman o están asociados a alteraciones de la parte frontal, principalmente frontal, ¿ya? Cuando estás tenso, preocupado, obviamente te olvidas dónde dejas las llaves, dónde si has dejado la puerta o no, la puerta cerrada. A esos, básicamente, esos son bloqueos mentales. Porque obviamente no está funcionando el hipocampo, está funcionando el lóbulo frontal, que tiene que ver mucho con tensión. Cuando hay estrés, preocupación, ansiedad y ese tipo de cosas, lo que haces valer o lo que usas normalmente no es la memoria episódica, sino la working memory, se llama memoria de trabajo. Es por eso que nos parece que nos hemos olvidado, pero son bloqueos mentales. Pero si sabes qué día es, sabes que hace 2 días comiste, no, yo que sé, unas cosquitas, o lo que sea, sabes que tu cumpleaños está tal fecha, sabes que tu mamá te está esperando en casa. O sea, definitivamente son olvidos ocasionales. Cuando uno está tensionado, ustedes tienen clase, tienen de repente un examen por ahí, haces el examen, no has dormido 2 días, que no sé qué, das tu examen y definitivamente, mira, duermes, descansas y en 7 días, a ver, pregúntale algo de ese examen, de lo que diste el examen, no te acuerdas, no te acuerdas. Eso no es demencia, eso bloqueo mental porque lo que usaste es la memoria de trabajo, más no la memoria episódica. Y obviamente se puede diferenciar básicamente de los olvidos ocasionales. Y repito, el olvido, chicos, olvidar no está mal. Normalmente todo el tiempo olvidamos, todo el tiempo. Ustedes que son estudiantes, que son más proactivos que nosotros, todo el tiempo están olvidando para acumular más información, todo el tiempo. El problema es cuando el olvido es patológico. ¿Y cómo es patológico? Cuando un olvido es patológico, cuando repercute el día a día. Repito, cuando se afecta de los dos tipos de memoria que tenemos, la memoria a largo plazo y de estas de largo plazo, la memoria episódica o la memoria semántica. La memoria episódica, cuando se afecta el dónde y el cuándo, cuando el paciente no puede saber en dónde pasó eso y cuándo sucedió, y esto de manera reiterativa y que no esté secundario y no sea secundario a algo más, repito, a una diabetes descompensada, a un problema hidroelectrolítrico, yo qué sé, de repente está con una medicina que le hace orinar mucho, tantas cosas, si no es secundario eso, definitivamente estás frente a un olvido, milagros. Pero los olvidos ocasionales funcionan básicamente, son reversibles, son ocasionales y siempre vas a encontrar el detonante. Y normalmente está asociado a estrés, tensión y preocupación. Giancarlo Chonce, ¿cuál es el papel farmacológico de lecanemab y educanumab para el manejo del fenotipo Alzheimer? Buena pregunta. El tema no era terapéutico, pero vamos, te respondo. Definitivamente, ese es los medicamentos de los anticuerpos monoclonales que hoy en día se están usando en lo que es demencia tipo Alzheimer. Definitivamente se ha visto que disminuye la acumulación de este grupo de proteínas, principalmente la beta amiloide. Entonces, se dice que estos pacientes con estos medicamentos monoclonales disminuiría la progresión de la enfermedad básicamente en un 12 a 8%. Es la información de hace un año. Definitivamente hay estudios donde obviamente dicen que no. Entonces hay una disfunción en esto, pero obviamente 12% en un paciente que evidentemente tiene una demencia a los 60 años es bastante. Ese es el uso que se da de este tipo de medicamentos en lo que es demencia tipo Alzheimer. Muy buena pregunta, Giancarlo. ¿Existe alguna relación entre alteración del sueño y persona con demencia? Claro, Giancarlo, muy buena pregunta. Giancarlo ha leído bastante, ¿verdad? Se dice, así como la depresión, voy a tocar este tema rápidamente. Así como él se ha dicho que el factor de riesgo más importante, pregunta que si usted quiere hacer examen, pregunta de examen, ¿no? Si el factor de riesgo más importante para la demencia tipo Alzheimer, principalmente, es la edad. La gente vive más y ese tipo de cosas. Entonces, las personas que tienen alteración del sueño, obviamente insomnio, o ya sea una disomnia o ya sea una parasomnia, ¿no? Alteración del comportamiento o alteración en el ritmo del sueño, puede sí
acelerar o puede presentar en el tiempo, definitivamente se dice que es un factor de riesgo para que un paciente pueda precipitar una demencia, ¿no? Pero obviamente esto tiene que ser mantenido en el tiempo, ¿no? Definitivamente. Y así como la depresión. Antes sabían que la depresión no era un factor de riesgo, hoy dice que la depresión también es un factor de riesgo para que un paciente sufra de demencia. No es un factor directo, obviamente, no es algo que sea directamente proporcional, pero definitivamente son factores que van a hacer de que la demencia se pueda presentar. Muy buena pregunta, Giancarlo. Francisco, buenas noches. Pacientes con Alzheimer muestran deficiencia de memoria, pero algunas oportunidades son talentosos para realizar cálculos matemáticos, unas operaciones, ¿a qué se debe? Muy buena pregunta. Repito, en la demencia tipo Alzheimer, la memoria que se afecta es la memoria episódica. Se afecta el dónde y el cuándo. Ese señor pregúntale si hace, yo qué sé, pregúntale cuándo ingresó al hospital, no vas a ver. Bueno, si está hospitalizado es bien difícil, pues, Francisco, que sea se puede hacer un diagnóstico específicamente de demencia porque lo que lo trae al hospital puede generar una noxa y ese tipo de cosas. Pero si está hospitalizado o sea, es difícil en un paciente hospitalizado, pero supongo que no esté hospitalizado y me dices tú que hace cálculos matemáticos. Para hacer cálculo matemático, lo único que necesitas es la memoria de trabajo, la parte frontal y no la parte del hipocampo, que es la parte medial del hipocampo. Y anatómicamente hablando son áreas distintas y es por eso que muchos pacientes, hay campeones de matemática que han hecho Alzheimer, hay campeones de cómputo que han hecho Alzheimer. O sea, el tema de la deficiencia de los dominios asociados a lo que es memoria, cálculo y aprendizaje y este tipo de cosas, no tiene que ver nada con la working memory, que es la memoria de trabajo, que está en la parte de adelante, suma, resta, multiplicación y división, que definitivamente no es común que un paciente con demencia también no tenga alterado este dominio. Normalmente están alterados, porque para hacer un cálculo matemático necesitas atención y concentración, y la atención y la concentración está afectado normalmente, va de la mano con la memoria episódica. Por lo tanto, gran parte de estos pacientes y en el mini mental test usas valoraciones de suma-resta para ver también la parte de memoria de trabajo, que también está alterando a los pacientes con demencia, pero no por la propia demencia, sino porque va concatenado todo. Suele ver, esto pasa, Francisco, en las etapas iniciales de la enfermedad, más no en las etapas avanzadas. Definitivamente pueden hacer, sí hay pacientes que hacen cálculos matemáticos, pero es igual que pacientes te pueden contar toda su vida pasada, pero la amnesia la tienen de dónde comieron, lo que pasó hace 15 días. Definitivamente suele ser muy dramático el tema, ¿no? Te pueden contar toda la vida pasada, ¿no? Eso es lo que llama la atención, doctor, pero me cuenta cómo empezó, dónde estudió, pero no te cuenta el dónde y el cuándo de ahora, ¿no? Es complicado. Muy buenas preguntas, chicos, ¿no? ¿Se entendió? No sé. Listo, listo, doctor. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, ¿le parece bien si le dejamos unos 5 minutitos para iniciar con la siguiente ponencia? Ah, ya yo quería empalmar, ya, pero no importa, está bien, 5 minutos.